Siempre cercana a los círculos de poder, la estirpe de los González Torres tiene sus orígenes en el norte del país. De ahí migraron y se asentaron en la capital mexicana, de la mano de su negocio insignia, las farmacias El Fénix. En ese contexto, no sería raro que los hijos varones de Roberto González Terán y doña Margarita Torres se decantaran por el mundo empresarial y otros se adentraran en la política. Empecé en el año 96, cuando formé el Movimiento Nacional Anticorrupción. Yo estaba convencido, y sigo estando, que la corrupción es el peor mal del país, porque me di cuenta que los países, mientras menos corruptos están, más adelantados. Menos extraño que con la agotadora experiencia que sostuvo en el combate a la corrupción de las instituciones de salud y su fugaz paso como asesor en la Secretaría de Hacienda, en Víctor González Torres se incubara la convicción de impulsar un cambio verdadero. Empoderar al ciudadano común, desencantado como él, de las formas tradicionales de hacer política. Yo tenía la idea de cambiar el país para bien, porque yo deseaba y quería y confiaba y yo podía ser presidente, y había mucha gente que pensábamos eso. Entonces yo tenía la idea, siendo asesor de Hacienda, después sería asesor del presidente. Para el año 2006, entraban en juego la continuidad de un partido que había fallado en su promesa de cambio, contra el proyecto de la izquierda que hizo de la Ciudad de México su gran bastión. Un priismo incapaz de reconstruirse a su salida en el 2000, y dos candidatos de partidos menores, cuya mayor ilusión era mantener el registro. ¿Había entonces posibilidades para un rostro nuevo? Nuestra campaña ciudadana es de hechos, no de palabras. Las palabras son para los políticos. Nosotros somos de hechos. Realizamos hechos por el bien de los pobres. Nosotros llevamos una relación de amistad de hace muchos años con la gente que menos tiene. Nos llevamos bien con el pueblo. Son nuestros verdaderos amigos. Yo he dicho, lo repito, mi jefe es el pueblo. Por encima del pueblo solo Dios, lo demás me vale. Víctor González Torres trasladó a la política lo que ha hecho dentro de sus empresas. Es decir, él inaugura farmacias similares con una mística de servicio social, con una mística de justicia, ¿sí?, de mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y esa misma mística y esa misma filosofía la trasladó a la política. La política en González Torres es una consecuencia de su visión empresarial. Quiero decirle que es un mexicano con una enorme visión, pero además con una entrega a México excepcional como muy pocos, y lo subrayo, como muy pocos empresarios. Tenemos todo para ser un país de primer mundo. Algo falta en este país. Falta un gobierno que realmente luche contra la corrupción, que realmente ayude al que menos tiene, para que seamos un país de primer mundo. Pensando de esa manera, me decidí a ser candidato a la presidencia. No me quisieron ver en un partido porque me tuvieron miedo, pero ahora me ven, ahora sí que es a fuerzas, un candidato ciudadano independiente, sin registro, pero con posibilidades de ganar. Entonces, por mucho que me han hecho y me han tratado de sacar de la jugada, porque como estoy contra la corrupción y no soy comprable, no les agrado al poder político, no les agrado al poder económico. Por eso me atacan tanto. Pero con la pena, yo creo de otra manera. Yo creo en el poder ciudadano. Aún en lucha por mantener la expansión de su negocio, en Víctor González había la certeza de que se podía hacer algo más. Desde el 2003 empecé a pensar que yo podía intentar ser candidato a la presidencia,
Nunca pensé que podía yo ganar, pero sí podía incidir en el que el poder ciudadano, o sea, que los ciudadanos tuvieran voz. Y fue en la apertura de la primera casa para niñas de la Fundación Niños de Eugenia, cuando inauguró esta casa, que don Víctor González, yo estaba cubriendo esa apertura, me habían mandado a mi periódico a cubrirla, y en ese momento, cuando yo busco una entrevista con él, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que me dice que él me va a dar la de 16 columnas. Y entonces al sentarme con él, le pregunto, bueno, ¿cuál es esta 16 columnas? Me dice, me voy a lanzar como candidato a la presidencia de la República. Mi primera reacción como reportero en ese momento fue preguntarle, ¿y por qué partido? Y él me dijo, no, sin partido. Entonces yo le dije, bueno, don Víctor, es que eso no se puede. Tiene que haber el respaldo de un partido. Y mi primera reacción fue decirle, ¿acaso va usted ahí por el Partido Verde? Y yo recuerdo que se molestó y me dijo, yo le voy a demostrar que podemos hacer las cosas sin necesidad de un partido político. Lo que necesitamos hacer es precisamente cambiar la percepción que usted tiene. Decirle a la gente que el poder ciudadano sí puede y debe elegir a sus representantes. Él hizo una serie de encuestas. Había varios precandidatos en ese entonces, y entonces cada semana él realizaba una encuesta. Esta se hacía a través de Simitel. La gente hablaba y daba su votación. Y él iba registrando las cifras de esta votación y la publicaba cada semana en distintos medios de comunicación, o sea, en la prensa nacional, en la revista Proceso, recuerdo bien, y ahí él siempre iba punteando, o sea, la preferencia de la gente siempre fue en favor del doctor Simi, y yo creo que eso fue lo que lo anima, porque al ver los resultados, él decide pues dar el paso siguiente, ¿no? Ya no ser el precandidato, sino ser candidato independiente, candidato ciudadano a la presidencia de la República. No me decía los detalles, pero sí me daba cuenta que estaba él aferrado a que las cosas se hicieran correctamente, estaba cansado de tanta corrupción. Sí me di cuenta que hubo muchos ataques, mucha incomodidad, porque siempre ha sido un hombre sumamente directo, dice las cosas, no le tiene miedo, porque hablaba con la verdad, pero incomodaba a los que no estaban haciendo las cosas correctamente. Pero hablar de candidaturas ciudadanas en un modelo monopolizado por partidos políticos, no sería la primera vez que Víctor González Torres se aprestaba a romper esquemas. Si el 2 de julio salgo electo presidente por ustedes y para ustedes, yo no voy solo, voy con ustedes y para ustedes, para servir al pobre, con realidades, no con palabras. Yo soy gente de hechos, no de palabras. La palabra a los políticos, ya estamos hartos de los políticos, nos engañan, nos mienten, nos roban. ¿Quieren a los políticos? Yo tampoco. Estamos iguales. Yo creo en un país de ciudadanos, de hombres del pueblo, de jóvenes, de mujeres que ayuden a un país mejor. Las madres de este país son las que más pueden hacer para un país mejor. El poder ciudadano sí existe, está en ustedes, está en nosotros. Hay que hacerlo valer, que los políticos nos respeten y cumplan lo que dicen. No lo cumplen, se ríen de nosotros. Por eso el poder ciudadano quiere gobernar este país. En ese momento fue muy novedosa su explicación. Quiero ser candidato a la presidencia de la República y quiero ser un candidato independiente porque los políticos tradicionales y los partidos políticos que existen ya no tienen la credibilidad y ya no tienen el apoyo de la gente. Él decía que estos partidos le habían fallado a la confianza de los mexicanos y él quería demostrar que había ciudadanos, que había gente honrada, que tenía un proyecto de justicia social para México y que entonces él quería competir. Yo cubrí la Cámara de Diputados, que es lo que cubro ahora, y me dicen que a partir de ese momento dejó todo para irme a cubrir al doctor Simi. Yo lloraba porque decía, ay, no, me están castigando. Y viajamos a todos los puntos del país, a todos.
y la gente conocían más al candidato que muchos otros que convocaban, y me tocó ver en lobbies de grandes hoteles al interior del país a candidatos preguntándole a don Víctor cómo le haces para llenar tal plaza, ¿no? Y eso era impresionante. Hablamos de un México cuya alternancia estaba en pañales. Un México donde los cacicazgos habían pasado del PRI al PAN, pero eran las mismas caras las que prometían cambios, pero sin transformar el anquilosado modelo político. Con la ley en la mano, con una pluma en el bolsillo, vamos a ganar la elección del 2 de julio. Con una pluma, pues se les dio la pluma, para que el 2 de julio la lleven. Y si les parece que el candidato debe ser un ciudadano, no un político, ponen el nombre de su servidor y vamos a ganar. Queremos que el poder ciudadano esté en el gobierno para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, no para robar, sino para servir. Yo estoy para servir a Dios y al pueblo, lo demás me vale. O sea, el IFE aplica un manual que se llama Ley Electoral. Y en la Ley Electoral de 2006 no se permitían candidatos sin el registro de un partido político, o bien no se permitía contabilizar los votos que la gente ponía en el recuadro candidatos no registrados. En 2006 muchas personas escribieron el nombre del doctor Simi porque es un personaje desde entonces popular, es un personaje muy querido, es un personaje que tiene el negocio que tiene más puntos de contacto con las comunidades en este país, no hay otro. Y por lo tanto es claro que eso es. Ahora, el IFE, por más que hubiese una petición popular o una exigencia, no podía violentar lo que decía la ley. La ley decía que no se contabilizan los votos de candidatos no registrados y además decía que no podías darle el registro a alguien que no tuviera el apoyo formal de un partido político. Eso es. Y en el caso de el doctor Simi, don Víctor González, pedía algo que las leyes no estaban preparadas para responder. Ese es el tema. Estaba, digamos, era un hombre que se adelantó a su tiempo. Porque queremos que haya honestidad, queremos que haya decencia y ayuda al pueblo. Queremos ayuda al pueblo, real, hechos y no palabras, hechos y no palabras. Ya basta de palabras, hay que hacer hechos para el bien de la gente. La gente necesita ver mejoría, hechos, trabajo, seguridad, salud y educación. Necesitamos mejorar nuestro país. Mucho empleo, mucho empleo. Ese es el México. México es un país rico, está mal manejado, pero hay mucha riqueza natural y la vamos a rescatar. Queremos un país mejor, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¡Viva el pueblo de México! Sí, a diferencia de muchos de los suspirantes, el que había tenido el primer contacto con la gente era el empresario, que, ahora, se embarcaba en una nueva aventura. Decirle a la gente que el poder ciudadano existía y debía ser respetado. Llegamos aquí, nos querían quitar de este espacio y les dijimos que no nos íbamos a dejar quitar. ¿Por qué? Porque tienen derecho a expresarse, a juntarse en las este es nuestro espacio, no tenemos por qué pedir permiso. No tenemos por qué pedir permiso. Aquí nos podemos pasear de día, de noche, de mañana y de tarde. Y les dijimos que cuando Víctor González Torres sea presidente de la República, vamos a dejar que todos los perredistas hagan eventos aquí y donde quieran. No se los vamos a impedir. Y además, don Víctor, qué bueno que propuso que les quiten el fuero a toda la bola de desgraciados huevones. 3 cosas me motivaron a ser candidato. Primero, y la más importante, establecer que el poder ciudadano valía. El ciudadano tenía derecho a ser candidato, porque así lo marca la Constitución. Segunda, una gran publicidad para similares. Y tercera, divertirse. Sin embargo, era el que traía la mejor propuesta de carácter social, era el que proponía
con ideas muy modernas como mejorar el sistema de salud en México. Era el que estaba proponiendo también desde su visión empresarial, que no tenían los políticos y los candidatos tradicionales, cómo crear mejores fuentes de empleo, trabajo mejor remunerado, cómo dignificar la vida del trabajador, del obrero, del campesino. Es decir, era un candidato eminentemente social, pero además hay una cosa, que era un candidato temido. Le tenían miedo, y esa era la razón por la cual le cerraban las puertas a Víctor, porque tenían miedo a que pudiera tener éxito. El doctor Simi habla con hechos, no con palabras. Un hecho vale más que 10,000 palabras. ¿Para qué tanto grito? Hay que hacer por el pobre. No hay que decir que se va a hacer. Les paso el micrófono para que hablen. Échele ganas y usted va a poder. Usted es nuestro gallo. Gracias. Bueno, sin duda alguna, abrió un gran cuestionamiento. Era necesario que el IFE, después el INE, permitieran estas candidaturas independientes. Era absurdo tener que pasar de manera obligada por un partido político cuando muchas veces los ciudadanos desean evitar justamente eso, a los partidos de siempre, que corrompen o cuando menos influencian a los políticos que militan en ellos. Y lo que sucedió con Víctor González, sumado a la polémica entre Calderón y Obrador, hizo ver que hacía falta un largo camino en la democratización de México, que algunos optimistas creían consumada con la transición del 2000. Y también le dio cierta relevancia a una figura de la que se ha hablado mucho en México en los últimos años, la candidatura ciudadana. El modelo político de don Víctor González Torres es tener un país mejor, es que nadie sufriera por lo que él podía darles. O sea, si la salud ya la tenía, preocúpense por otras cosas, preocúpense por ser felices. Fueron meses de tensión. Mientras crecía aquello que la política tradicional trataba de ridiculizar y, en muchas ocasiones, ignorar, otros, en cambio, veían la posibilidad de consolidar. Así, se gestó una pugna interna en el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, PSD, que abrió la puerta al empresario. Las políticas públicas de este país, le decimos a Víctor que estamos de acuerdo, que no tenemos por qué decir que no apoyamos a un empresario honesto, nacionalista, que crea empleos y que invierte en este país. De esos queremos, no de aquellos mañosos que se llevan el dinero a los bancos de los gringos o a de Suiza o a Isla Caimán. Eran dos finalistas, era la señora Patricia Mercado y Víctor González Torres. Entiendo que se llegó a hacer esta encuesta. Nosotros tuvimos de primera mano acceso a estos documentos en el que la ala campesina, que impulsaba directamente la candidatura de Víctor González Torres, había ganado. Había ganado y en este sentido, el ala socialdemócrata no aceptó este resultado interno y empezaron las fisuras, empezaron las tensiones dentro del partido. Unas semanas antes de darse a conocer quién sería su candidato, el ala campesina convocó a una reunión de su consejo en Ciudad Valles y bueno, nosotros fuimos invitados. ¿Y por qué fuimos invitados? Porque nosotros ya de alguna manera estábamos siguiendo el desarrollo de esta campaña, este acercamiento social que Víctor González sostenía con la gente. Luego recuerdo que don Víctor quiso postularse a través del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y se generó ahí un conflicto al interior del partido y una ala apoyaba a don Víctor y la otra ala apoyaba a Patricia Mercado. Finalmente Patricia Mercado obtuvo la candidatura, pero recuerdo también eso. Y recuerdo que después hubo una campaña de medios en contra del IFE y luego una campaña a favor de él para que escribieran su nombre en el recuadro de candidatos sin registro, en fin. Su candidatura fue una irrupción para la que el sistema no estaba preparado, ni política, ni social, ni jurídicamente. Voy a ratificar que el IFE ya dijo, aquí está el libro, el voto vale igual.
el voto para candidato ciudadano no registrado vale igual. O sea que la ley está en la mano, ya no hay para dónde. Sí se pudo. Sí soy candidato. Sí se pudo. Sí se los pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Los corruptos no me querían de candidato, pero se la van a pelar. Previo a la polarizante jornada del domingo 2 de julio de 2006, todavía los candidatos Roberto Madrazo y Felipe Calderón, sabedores de la verdadera fuerza popular del Dr. Simi, buscaron acercarse a él. Hubo reuniones con candidatos también, por supuesto. Ahí tenemos la reunión que tuvo con Felipe Calderón Hinojosa, viendo el capital político que tenía Víctor González, que ya no era nada de chiste, como muchos lo querían ver, el candidato del PAN, y que finalmente resultó ganador, se acercó a Víctor González. No fue Víctor González quien se acercó. Ellos buscaron este acercamiento con Víctor González. Lo mismo hizo el candidato del PRI, Roberto Madrazo. Su capacidad de conectar con la gente llamó la atención. Por primera vez, un ciudadano consciente de la realidad social alzaba la voz en nombre de los mexicanos. En la boleta electoral hay un espacio vacío para el sin registro. Ahí se puede votar, no hace falta el registro. Muy bien. Ahora quiero decir... Esto es muy importante, en la boleta electoral hay un espacio vacío para poner el nombre cuando no hay registro. Que todavía podemos, aún sin registro. Perfecto. Lo único que te quiero decir es que la porra contigo donde vaya siempre va a ir, o sea, nosotras, y eres nuestro gallo y siempre vamos a estar contigo, a donde vayas vamos a estar la porra de Víctor, las mujeres de Víctor. Gracias, gracias. Y lo que hace Víctor es hablarle a todos los mexicanos, independientemente de su signo, pero sobre todo, lo que hace Víctor es llegarle al corazón de la gente común y corriente de la calle. Que utilizó esta plataforma con 3 objetivos. Una, por supuesto, era demostrar que la ciudadanía, todos nosotros, podíamos votar por una persona que no emanara o que no respondiera a intereses de partidos o de una cúpula, como hemos visto que son los partidos políticos. Él decía, no puede estar en unos cuantos partidos la decisión de millones de mexicanos. Hay que impulsar el poder ciudadano. Esa era la primera. La segunda, Víctor González también lo tiene muy claro, era posicionar el nombre de farmacias similares. Él tiene una frase que a mí particularmente me encanta y dice, que hablen de ti aunque sea bien. Y él estaba de alguna manera poniendo en la boca de todos el nombre de farmacias similares. Y la tercera, y creo que lo demostró, y lo ha demostrado a lo largo del tiempo, es que él se divirtió. Y creo que todos nos divertimos, Todos nos divertimos. Lo importante es que Víctor González Torres irrumpió, transformó, movió conciencias, movió preferencias y a final de cuentas demostró que los ciudadanos también tienen voz pública. Víctor González Torres viajó por todo el país, pero sus giras tenían un gran diferenciador. Mientras la clase política buscaba reunirse con los poderes fácticos, él se acercaba a la gente, escuchaba su clamor, y ello le daba consistencia a su mensaje. Así lo impensable estaba a punto de cristalizarse. Una facción del ala campesina del PSD no estaba de acuerdo con la manera de elegir a su candidato y decidió apoyar al candidato independiente. Sí, Víctor González estaba a punto de tomar por asalto el IFE, enarbolado su proyecto de renovación social. ¿Protesta usted guardar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y la Plataforma Electoral Federal 2006 del partido, así como realizar una campaña electoral como candidato a presidente de los Estados Unidos mexicanos,
mirando siempre por el bien de México y el bien de los mexicanos del campo y la ciudad. Sí protesto. Si así lo hicieren, que la patria y el partido se lo reconozcan, sino que se lo demande. Muchas gracias. ¡Viva Víctor González Torres! ¡Viva el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina! ¡Viva México! ¡El Partido Alternativa! Le solicitaré